Muy bien, la idea es la siguiente. Como en la noche de hoy le toca la conducción al Ministerio JA, la clase de jóvenes estuvo estudiando todo este trimestre acerca de los altares. Así que además de los pedidos y agradecimientos que tengamos normalmente dentro de los distintos grupos, también sería lindo que oremos por esas personas que por ahí les cuesta o que no están volviendo a ese altar que tenemos, que puede ser tanto la familia como la iglesia, como un grupo de amigos. Así que la idea es esa, que ese sea el pedido especial dentro de cada grupo. Eh, Pueden orar por capaz algún familiar, algún amigo que venía antes y que ahora no está viniendo, o alguien que quieran traer a la iglesia, o algún estudio bíblico. Pero la idea es que puedan orar para que este, sus conocidos, familiares o amigos puedan volver eh, a ese altar espiritual y que puedan conocer a Jesús.
Bueno, si ya terminaron entonces de orar los tres grupos, vamos a hacer una oración general y cerramos este momento. Así que en reverencia oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa de oración otra vez. Ahora, Señor, de manera en especial te queremos pedir por estas personas por las que estuvimos orando, Señor, para que tú puedas ayudarnos tanto a nosotros como a ellas para poder guiarlas en el camino correcto, Señor, y para que puedan recordar siempre el camino para volver al altar y seguir estando en tu camino, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le vamos a pedir a Joel y a Ismael que se adelanten para tener la parte especial. Muchas gracias, Joel y Isma. Y ahora sí le damos el momento para el tema central al pastor. Bueno, muy buenas noches. Y el placer, la satisfacción de encontrarnos en la casa de Dios es una bendición. Siempre, siempre. Por allí hasta dudamos a veces en venir o de hacer ese esfuerzo de salir de la rutina y acercarnos a la iglesia. Generalmente Dios se encarga de que salgamos bendecidos de alguna manera, ¿no? Háganme acordar, porque el pastor me pidió y no le estoy haciendo caso, que le cuente él quería que yo le cuente algunas historias de los pioneros también. Y la verdad que me gustaría, pero no tengo el tiempo. Háganme acordar, o por lo menos hoy al final del tema, que les cuente algo del Amazonas, por lo menos. Pero háganme acordar, porque si no la culpa va a ser de ustedes, ¿sí? Si no, yo me voy a olvidar. No, me está dando gracia con el tema de la música. Yo sé que acá hay mucho talento, mucho gusto, o no sé, o posibilidades de hacer música, ¿no? Que ojalá lo sigan practicando, ¿no?
Yo les había contado el sábado que cuando tenía 14 años, mi hermano tenía 15, fuimos a parar al instituto, ¿no? Y entre otras cosas, además yo les decía, de una Biblia, nos habían dado un himnario con música para seguir practicando música, ¿no? Un trajecito, ¿no? Pero claro, mi conocimiento de las cosas de la iglesia eran muy rudimentarios en aquel tiempo, ¿no? Habíamos pasado todos los años anteriores en un interior de misiones donde no había iglesias. Esa es la verdad. No había iglesias, pocas iglesias. Y en la zona donde vivíamos nosotros, ninguna, ¿no? Pero la música sí, evidentemente mis padres tenían esa inclinación y no, nos mandaron a estudiar música, ¿no? Así que hacíamos esos 6 kilómetros a caballo, en bicicleta, a pie, en lo que fuera, ¿no? Pero sí estudiamos, ¿no? Y bueno, ya para ese tiempo alguna habilidad teníamos para la música. Y siempre un piano era una tentación, un piano abierto era una tentación. Había que ir y tocar, ¿no? Así que una vez estaba el templo, antiguo templo ahí abierto y había un piano. Y me puse a tocar algo y de pronto viene un hombre, después entendí que habrá sido un diácono, ¿no? De la iglesia y me dice, ¿qué estás tocando? Yo pensé que él estaba interesado en mi repertorio, ¿no? Entonces le di el nombre, una milonga me estaba tocando ahí. Y cuando le dije el título, me dice, eso no se toca en la iglesia. Bueno, muchas gracias por la información, ¿no? Después uno entiende que hay cosas y hay tiempos y lugares, ¿no? Pero al comienzo uno no sabe esas cosas. Yo también quería contarles que esa Biblia, de esas versiones económicas, Reina Valera 60, que era la que se usaba siempre, ¿no? Fue una bendición. Nosotros rompíamos la Biblia, pero no como algunos que rompen por rebeldes, sino de tanto leerla, subrayarla, de todos los colores. Y al final de año nos servía más. Así que agarrábamos con otra Biblia y volvíamos a romper toda la Biblia. Pero de tanto estudiarla, era una época donde se valoraba mucho el estudio de la Biblia. Y Alejandro no me va a dejar mentir, ¿no? Pero incluso nosotros cuando éramos adolescentes, aprender versículos, todo eso era una... Nosotros hacíamos viaje, no puedo contarles cosas porque, bueno, se va el tiempo. Pero hacíamos viaje a veces para cantar y nuestro entretenimiento era ver si podíamos repetir versículos de memoria con la referencia y a ver quién es el primero que no sabía más versículos. Y podíamos pasar, pero horas repitiendo versículos con los textos bíblicos. Ustedes habrán escuchado cuando contaban los abuelos, ¿no? Que aprendían todos los versículos de la devoción matutina de memoria y que había gente que podía repetir los 365 versículos. Es magnífico eso, ¿o no? Magnífico, ¿no? Algo de esa pasión, ¿no? Bueno, mis alumnos siempre se reían porque en la primera clase de teología, 32 años enseñando, caía con un bolso, una mochila. Ahí traje una mochila hoy, pero no traje muchos libros que vine en ómnibus. Y siempre con libros, montón de libros, ¿no? Y claro, los alumnos cuando caen un montón de libros te empiezan a mirar y dicen, este tipo va a pensar que nosotros vamos a leer todo eso. Ojalá, el deseo era contagiarlos con eso. Pero siempre decían, ¿cuál va a ser el libro de texto para esta materia? ¿Cuál? La Biblia. No importa cuál fuera la materia. La Biblia. Yo quiero leer a un texto de Hebreos, ¿no? Pero ya que estoy con esas reminiscencias, quiero decirles que me parece a mí que el primer impacto del tema central de la Biblia, que es la salvación en Jesucristo, como decíamos ayer, yo creo que fue por la lectura del camino a Cristo. Porque la Biblia lleva un poco más de tiempo, no empieza por Génesis hasta que llega a algunos lugares así, donde uno entiende mejor, pasa un poco de tiempo, ¿no?
Les he contado, algunos ya me han escuchado, pero no importa. Yo encontré un camino a Cristo en el internado, ¿no? En ese antiguo internado que llamaban el ratódromo, ¿no? Por razones válidas era, ¿no? Sí, el internado de madera de varones, ¿no? Y sí me acuerdo que fue un domingo en la mañana y me gustó ese librito, ¿no? Así que empecé a leerlo y se me fue todo ese tiempo, no sé cuánto tiempo, pero empecé con el capítulo 1 y terminé con el capítulo 3, o sea, lo terminé de una sola vez. Es como que sí, bueno, lo leí de tapa a tapa, el problema es que no tenía tapa, entonces no. Pero a mí me impactó esa lectura. La encontré muy bíblica, muy sencilla de entender. Y aunque hay muchas cosas que no te van a quedar, hay cosas que sí te quedan y te quedan para siempre. Sobre todo el impacto de lo que significa el amor de Dios. El amor de Dios. Su deseo de salvarnos. Y ese impacto es muy importante, aunque parezca demasiado simple lo que estoy diciendo. Porque después ni bien uno no entiende y uno acepta el amor de Dios, ese amor transformador de Dios, nace la pregunta, y éramos chicos, ¿no? Estábamos acordando con Alejandro cuando salíamos a repartir volantes por ahí, adolescentes éramos. Uno se pregunta, ¿y cómo puedo hacer para contar a otros del amor de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo podría? Yo me acuerdo en esos años, a veces me preguntan cuándo surgió, yo no sé tampoco del todo, pero yo sentí que mi vocación en la vida era contar del amor de Dios, hablar del amor de Dios a otras personas. Un fin de semana apareció un predicador allí que venía de no sé dónde y lo pedí para hablar con él. Pobre hombre, habrá estado cansado, digo yo, de los viajes y todo eso, pero el sábado a la tarde fue ahí, no sé si con cara de dormido, qué es lo que yo quería, ¿no? Y mi pregunta fue al pastor, ¿usted piensa que yo puedo ser pastor? Y me dijo, pero sí, querido. Esa fue su respuesta. Y me convenció. Pero más allá de si uno es pastor o es cualquier otra cosa, poder tener ese, bueno, un poco como lo decíamos la otra vez, ese fuego del llamado del Señor y esa necesidad de compartirlo con otros. No por obligación, sino por vocación. Compartir el amor de Dios, el amor de Cristo. Parece tan importante. Vamos a nuestro texto de hoy. Hoy voy a leer un versículo. Quiero decir, me parece que voy a leer solo uno, ¿no? Hebreos capítulo 9. Por casualidad habíamos leído el sábado. El sábado era, ¿no? Que leímos Hebreos. Pero bueno, la tentación está. Voy a decir algo sobre Hebreos. Yo les decía el sábado que Hebreos no es una epístola, sino que es un sermón. Hay un doctor en teología, ya fallecido, ahora que fue director de la revista Adventista, muchos años a nivel general en Estados Unidos, William Johnson. Él había hecho su tesis sobre Hebreos. Y él nos había hecho notar que Hebreos tiene una secuencia de instrucción, de instrucción cristiana, y entonces hace un llamado, una invitación. Y todo el tiempo hace eso. Y yo pienso que está muy bien eso, porque es como que te enseña la esencia del Evangelio, el plan de salvación, y después te invita a hacer algo con eso.
No te quedes con eso. Pero no hace algo en cuanto a obras, sino ¿qué hacemos con ese mensaje? ¿Qué hacemos con él? Y Hebreos es, obviamente, es un documento absolutamente cristocéntrico. Absolutamente. Cuando estudiaba mi tesis, bueno, no importa, encontré un autor que dice, miren, Hebreos es probablemente el documento más importante para hablar acerca de la adoración a Dios. Me puse a estudiarlo y tenía que concordar con él. En uno de los simposios teológicos, eso que solemos hacer ahí cada año, una vez surgió el tema, vamos a tener un simposio sobre homilética, que es el arte de preparar sermones, ¿no? Y dijo, está muy bien, está muy bien. Y pensé, ¿y si Hebreos es un sermón? ¿Por qué no hacer un estudio de cuáles son los énfasis del sermón de Hebreos? ¿De qué habla ese sermón? Y me di cuenta de que hablaba de 3 cosas, básicamente. La cruz de Cristo, el santuario donde Cristo intercede y su segunda venida. Pero en los 3 temas, ¿quién es el centro? Cristo. Cristo en su sacrificio, Cristo en su mediación y Cristo en su regreso. Pero algo que aprendí, me enseñaron, me di cuenta, es que este pasaje de Hebreos 9:28 es único. Es único en la Biblia. Fíjense, dice, así también Cristo, el gran personaje, ¿no? Fue ofrecido. Cristo es un don. Cristo es un don. El mayor de todos los dones fue ofrecido. Como en los antiguos tiempos eran ofrecidos los animales que se sacrificaban en los diversos rituales del santuario, Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Como hemos aprendido y enseñado, sacrificio único e irrepetible. Suficiente. ¿Verdad? Suficiente. Una vez. Pero ese ofrecimiento, esa oferta divina, tenía un propósito, dice, para llevar los pecados de muchos. Estaba viendo allí, ¿no? Cargar los pecados de muchos. Para limpiar los pecados de muchos. Fue ofrecido para eso. Para salvarnos de nuestros pecados fue ofrecido. Pero entonces Hebreos se remonta y él hace no sé cómo decir, ese paneo temporal de la salvación. Y pasa del pasado, de la cruz, a su segunda venida. ¿Vieron? El resto de la epístola va a hablarnos de qué pasa entre aquello y esto, que es su ministración en el santuario. Dice, y aparecerá por segunda vez. Es la única vez en la Biblia que se asocia la idea de la venida de Cristo con el adjetivo de que es por segunda vez. Hay otros pasajes, pero nunca utilizan segunda vez. Y acá sí.
ya sin relación con el pecado. Aquella primera vez era para llevar los pecados, para cargar los pecados, como dice Isaías capítulo 53, ¿no? Sí. Y acá ya no. Ya Cristo no viene vinculado con el pecado, ni para cargarlos, ni para nada, porque Él ya los cargó. Y ya ofrendó la ofrenda suficiente para el perdón de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. Ya no es necesario otro sacrificio. Y de todas maneras, dice que Él vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Quiere decir que vino una vez para salvar y vendrá otra vez también para salvar. Es que la salvación no es una sola cosa. Vendrá también a salvar. Y lo que estuve viendo hoy, repasando, dice, ¿salvar a quiénes? A los que le esperan. Y ahí me hicieron acordar que estuve estudiando que ese esperar no es un esperar nomás. ¿Vieron que hay más de una manera de esperar? ¿O no? Dice que el sentido de la palabra exacta que usa el apóstol es esperar intensamente. No sé más cómo decir, ¿cómo se podría decirlo de otra manera? Con mucha, algo así, ¿no? Sí. Qué lindo es eso. Porque todos nosotros somos personas que queremos intensamente que Cristo vuelva. Lo diría Pablo en Timoteo, diría para aquellos que aman su venida. ¿Se acuerdan? No solo que esperan su venida, aman su venida. Me hizo acordar, no sé por qué, me hizo acordar del Principito, que dice por ahí en alguna parte, si tú me dices que vendrás, yo te esperaré. ¿No? Algo así. No voy a citar de memoria acá, tampoco lo repaso. Si tú me dices que vendrás a las 5, yo a las 4 ya voy a estar contento, porque sé que vendrás. Por eso hay que decirle a la hora a la gente, o para que se vaya, ¿no? Una de dos. Pero sí he entendido que cuando uno espera con mucha ilusión, uno ya se siente feliz antes que llegue el momento. ¿Vieron? Y a veces cuando la espera es muy intensa, uno espera afuera de la casa o mirando por las ventanas. Siempre he pensado en esa imagen, un poco por eso el himno Padre Dios, de que el hijo pródigo tiene una notita que dice que el padre lo vio de lejos. Y nosotros nunca vemos a nadie que venga de lejos a menos que estemos mirando, ¿verdad? Siempre me impresionó ese hecho, ¿no? Evidentemente el padre estaba mirando el camino y lo vio de lejos y corrió. Ojalá nosotros tengamos ahí en lo profundo de nuestro ser, el deseo de encontrarnos y encontrarnos pronto con Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Pero quiero volver sobre esto y voy a algunas citas de Ellen White. Y eso es el mensaje de hoy. Quiero contarles alguna cosita después. ¿Por qué salvar en la cruz? ¿Por qué salvar en el santuario? ¿Por qué salvar en su segunda venida? Los predicadores del pasado hablaban de las 3 P de la salvación. Víctor se va a acordar de aquellos predicadores, ¿no? Decían ellos, una primera parte de la salvación es la justificación que nos libera de la pena del pecado.
de la paga del pecado. ¿Cuál es? La muerte. Pero entonces viene la segunda P, que ya no es la cruz de Cristo, sino es la mediación de Cristo en el santuario. Decían los predicadores que nos libera de la segunda P, que es la del poder del pecado en nuestras vidas. Porque el pecado tiene poder, que muchas veces nos vence. Y esa mediación de Cristo, donde Él aplica los beneficios de su sacrificio, nos va liberando de ese poder que el pecado ejercía y ejerce de una manera casi tiránica a veces. ¿Vieron? Parece que la gente está como encadenada, aferrada, atada. A veces pareciera como que hasta quiere y no logra vencer esas cadenas que lo atan. Pero la mediación del Cristo que vive es la mediación de aquel que te va a administrar el poder para vencer el poder, la otra P, el poder del pecado. Para que cada vez tenga sobre nosotros menos poder. Menos poder. Pero ¿por qué dice acá Pablo que vendrá por segunda vez? Para también salvar, porque hay una tercera P, decían los predicadores, de aquello que no llamaban justificación ni santificación, que es lo que ocurre con la administración de Cristo en el santuario, sino aquellos que solía llamarse la glorificación, donde Cristo nos va a liberar de la misma presencia del pecado, que es la tercera P, la presencia del pecado. Él viene ya sin relación con el pecado, para salvarnos de la misma presencia. Y eso es algo maravilloso. Es algo que anhelamos profundamente. Porque aunque la cruz de Cristo, la justificación, ya nos otorga la vida eterna. Lo estoy diciendo en serio, nos da vida eterna. Pero es el ya y el todavía no. Aunque la santificación es como que nos prepara para la vida eterna. Nos prepara para la vida eterna. Pero en la glorificación, ahí el pecado ya no será parte de nuestra experiencia con todas sus consecuencias. Con todas sus consecuencias. Y anhelamos ese día. Anhelamos ese día. Y a veces pareciera que aún en las luchas más grandes, en las vicisitudes, en las tragedias, ¿por qué no? Se enciende en nosotros todavía más el deseo de que Cristo venga. Porque Él va a destruir el pecado para siempre, con todas sus consecuencias. Y nos va a liberar de la presencia misma del pecado. Amén. Lindo es eso. Tenemos que pensar más en estas cosas, queridos. A veces en esas reflexiones tan simples, y voy a las citas enseguida, que uno hace, uno compara tiempos. Y he llegado a una conclusión muy así. Antes hablábamos más de la salvación. Estos temas, Víctor, ¿o no? Hoy en día es cómo nos sentimos, cómo hacer para estar mejor, sentirme mejor, cómo tener mejor salud, todo es buenísimo. Pero hablamos menos de la salvación. Yo me doy cuenta, por mis propios estudiantes me doy cuenta. Nosotros estos temas de la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, son temas a veces complejos, pero eran temas que nos ocupaban. Los predicadores hablaban de eso, los profesores hablaban de eso.
Nosotros los estudiantes nos reuníamos para hablar de la salvación, que es mucho más que otras cosas que son importantes, pero no tan importantes. Yo quiero traerles ahora, por esto que les mencionaba, siempre voy a apelar a los escritos de Ellen White, pero lo digo solo ahora porque solo voy a leer algunas citas de Elena de White. Hablando acerca del pasado, de la cruz de Cristo, dice: es precioso juntarnos en torno de la cruz. Sí. Y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación. ¿Notan? ¿Qué más? Conversación y más gozosa emoción. Debiéramos conversar más sobre estos temas. Y dice después: el alma puede ascender hasta el cielo en las salas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música, hablábamos de música, en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos a la adoración de las huestes celestiales. El tema es así: cuando uno encuentra el amor de Dios expresado de una manera magnífica y poderosa en la cruz de Cristo, ahí comienza la experiencia de la verdadera adoración. Porque esa es la motivación más grande que puede haber. Decía alguien muy querido: ¿y qué es la adoración sino la respuesta de amor al amor de Dios? A veces decía, la adoración es finalmente decirle a Dios que sí, después de haberle dicho que no tantas veces. Como me decía una señora a la que le daba estudios bíblicos: pero esto es como que vinieran a pedirme la mano, decía ella. Ahora los jóvenes no saben ni de qué estamos hablando, vamos a pedir la mano, ¿no? Ahora no piden nada, ¿no? Agarran nomás. Perdón, ¿no? Que lo que estaba... Y yo le decía, es que sí. Cuando el Señor te invita, es como que vienen a pedirte la mano. Es ese decirle a Dios que sí. Me parece tan importante. El sacrificio de Cristo, y ahora esto es temático, como expiación del pecado, es la gran verdad en torno a la cual se reúnen todas las otras. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del centro? Es la verdad que reúne a todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Quiere decir que acá, si queremos decirlo, hay un criterio hermenéutico. La cruz de Cristo te ayuda a entender el resto de la Biblia. Si no has entendido eso, no has entendido nada. Y si has entendido eso, por más que haya cosas difíciles, has entendido todo. Es la cruz de Cristo la que ilumina cada página de la Biblia. Qué lindo. Había un predicador una vez, yo me acuerdo de su sermón, muy lindo sermón, hermoso sermón. Solo que él predicó ese viernes de noche allí en la institución, y después se fue allá atrás. Cuando alguien fue a felicitarlo, él estaba llorando. ¿Y qué te pasa? Es que me olvidé de hablar de Cristo. Y el sermón había estado lindo, había estado bueno, inteligente, con buenas ideas, pero él sentía que había fracasado porque había olvidado hablar de Cristo. Queridos, cuando nos olvidamos de hablar de Cristo, hemos fracasado. No importa de qué tema hablemos, ¿no es cierto? No importa de qué vas a hablar, tiene que ser a la luz de Jesús, a la luz de Cristo.
a la luz de Cristo todo se esclarece. ¿Sí? Nuestras vidas también. Dice la autora que estamos citando, nuestras iglesias, y no está hablando de otras, están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo y verdades semejantes. Dice que cuando dejamos de hablar de la justificación, comenzamos a morir. Cuando dejamos de hablar de la salvación, nuestra experiencia se marchita, se va muriendo. Y la verdad sea dicha, hay muchas congregaciones que están agonizando, ¿o no? Pero no necesitan cosas raras, necesitan volver tal vez al centro. Dice, varias personas me han preguntado, me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Recuerdan la respuesta? Ella dijo, les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Yo sé que eso del tercer ángel era casi como una expresión para englobar todos los énfasis teológicos de los primeros adventistas, hablaban del tercer ángel. Pero acá dice, la justificación por la fe, ¿es el mensaje del tercer ángel? Ella dice, sí, sí lo es. Sí lo es. Cuando el pecador penitente, arrepentido, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Vieron qué manera tan simple de expresarlo? Eso es. El pecador arrepentido comprende el sacrificio de Cristo. Y el día que lo entendió, y entendió que su única esperanza, en ese día él ha recibido la justificación. Hoy se habla tan poco de salvación, se habla menos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se habla poco del pecado. Uno de nuestros teólogos dice, es que solo la Biblia toma el pecado en serio. ¿Han notado que la gente no toma el pecado en serio? Y cuando el pecado no se toma en serio, tampoco la salvación. Y acá lo explica. Hablando de arrepentimiento, qué lástima, el tiempo es tan tirano. Habría que sacar ese reloj, ¿no? No, ya voy a terminar. Los alumnos de primer año de teología habían cometido un error. Alguna cosa había pasado, no sé qué es lo que había pasado, pero algo no habían hecho bien, ¿no? Entonces teníamos un decano en ese tiempo que era muy firme, entonces le dijo, bueno, vayan a pedirle perdón al profesora en realidad. Y justo estaba al lado de mi oficina, así que yo veía que desfilaban, los estudiantes desfilaban para pedir disculpas, ¿no? No sé, que algún plagio, alguna cosa rara había pasado, ¿no? Pues desfilaban a pedir disculpas, ¿no? Bueno, y uno de ellos justo fue invitado el sábado para pasar a la plataforma a hacer la oración pastoral. Y venían de esa experiencia, venían a pedir disculpas, ¿no? Y me dio gracias, se puede decir, o me llamó la atención su oración, ¿no? Él agarró el micrófono ahí, se imagina toda la gente ahí, sus compañeros, todo. Y dijo, Señor, somos pecadores, pero estamos arrepentidos. Yo pensé, ¿no? Qué oración rara. Pero, ¿y no somos eso acaso? ¿Qué somos todos nosotros? Pecadores arrepentidos. Los otros son los que todavía no se arrepintieron. ¿Qué somos nosotros?
Eso. Somos pecadores arrepentidos y por lo tanto perdonados. No puedo demorarme. Entonces, después de esto de la justificación, dice Ellen White que el perdón, de eso estamos hablando, y la justificación son una y la misma cosa. ¿Qué es justificación? Es el perdón de Dios. Solo eso. Y nada más que eso, ni nada menos que eso. El creyente pasa de una posición de un rebelde a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No por una bondad inherente, dice acá, sino porque Cristo lo recibe como un hijo suyo por adopción. El Señor te adopta. Te adopta. Y nosotros básicamente, ¿qué somos? Somos rebeldes. Y a algunos les dura, ¿no? Barbaridad, no es solo una cuestión de jóvenes o de adolescentes. No hay peores rebeldes que algunos viejos cabezones, ¿no? Y somos eso. Pero en la en la justificación dejamos de ser rebeldes para pasar a ser hijos de Dios por adopción. Y eso es un privilegio. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados sobre Cristo. Y dice que Dios dice de nosotros lo que dijo de Jesús cuando estaba bautizándose. Este es mi Hijo amado. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué daríamos nosotros por tener esa seguridad, esa certeza? Que el Señor nos mire a nosotros y nos diga, Él es mi Hijo amado. Mi alma está contenta. Pero dice, cada vez que nosotros nos entregamos a Cristo, aceptamos el pago de su sacrificio, depositamos nuestras vidas en Jesucristo, eso es lo que somos. Lutero decía, somos justos y pecadores. Él decía en latín, ¿no? Justus et peccator. Somos justos y pecadores. ¿Qué somos? ¿Una cosa o la otra? No, las dos cosas. Por naturaleza y también por práctica. Muchas. Somos pecadores. Pero en Jesucristo somos justos. Justos. Tan justos como que nunca hubiéramos pecado. Y eso es un regalo maravilloso de Dios. ¿Qué significa que se acabaron? Hoy me van a perdonar 2 minutos, ¿no? Nuestros problemas, nuestros errores, nuestras caídas se acabaron. No. Dice Ellen White, el pecador puede errar. Lo hará, pero no es desechado. Su única esperanza, sin embargo, es el arrepentimiento y la fe. Bueno, tantas cosas hermosas que no puedo. Pero voy a terminar con esto, con esta cita que siempre me impresionó profundamente. Porque las preguntas, ¿no? A veces pienso que las preguntas son más importantes que las respuestas. Ella misma pregunta, ¿qué es la justificación por la fe? ¿Qué es?
Ya lo había dicho, pero esto es otro. Y entonces dice, es la obra de Dios, no es nuestra obra, que hace por el hombre lo que el hombre no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Qué linda, qué linda. La obra de Dios, pero entonces dice algo, ¿no? Que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no tiene la capacidad de hacer. Por eso en esas expresiones latinas, la sola escritura era una, pero la sola fide, la fe sola, seguía soli Deo gloria, gloria. Si la salvación es solo por fe, ¿de quién es la gloria? ¿De quién? De Dios. No hay gloria, no hay gloria. La soberbia humana queda abatida, el orgullo humano, porque la salvación es el regalo que solo se acepta por fe. Alguien decía, así como hablábamos otra vez, que la fe es abrazarse de Cristo, es aferrarse. Y uno trataba de trabajar por los jóvenes, que fue siempre un poco la vocación misteriosa que el Señor nos puso, de ayudarlos a que no se alejen de Cristo, que se aferren de Jesucristo. Pero decía, la fe es esa mano que se extiende para recibir el don. Hablábamos del regalo, pero es que el regalo también hay que recibirlo y hay que agradecerlo. Y la vida del cristiano es la vida de aquel que piensa que su propia existencia debe ser un acto de gratitud por el regalo de Dios. Una existencia doxológica, como decíamos una vez, una existencia para la gloria de Dios. Hoy hablábamos de música, Juan Sebastián Vázquez tenía allí a Dios sea la gloria, ¿no? Para la gloria de Dios. Sí. Siempre me pregunté cómo hizo Bach para componer con 20 hijos que tenía. Nunca supe eso, ¿no? Pero bueno, algún día lo conté. Pero ¿sé lo que es componer con 20 hijos? Bueno, ¿de qué estaba hablando? Todo para la gloria de Dios. Pero el tema no es solo hacer música, es vivir para la gloria de Dios. Sí, bueno, habíamos. Bueno, déjenme contar de solo un minuto porque hoy me pasé, yo pido disculpas. Me estaba acordando hablando de nuestros pioneros, ¿no? En 1887 llegó a las orillas del arroyo, la Ensenada, un señor llamado Reinhard Hetze, que venía de Rusia, ¿no? Como tantos otros, y comenzó a recibir publicaciones y libros y folletos de su amigo Jorge Riffel. Yo escribí el último libro que escribí, que publiqué, mejor dicho, es sobre la vida de Jorge Riffel. Se llama Jorge Riffel, Apóstol de Esperanza. Y no puedo contar ahora toda la historia, pero cuando llegó el momento allí, tal vez hoy, antes pensábamos que no era así, pero hoy que averiguamos la llegada de los barcos y todo eso, sabemos que tal vez el primer fin de semana de junio, así como ahora, junio, llegaba Jorge Riffel de Kansas. Claro, en aquel tiempo los barcos iban a Europa y volvían, ¿no? No había viajes directos. Y ahí fue Reinhard Hetze a recibirlo al puerto de Diamante, ¿no? Y claro, Jorge tenía un hermano en Estados Unidos, Hetze tenía un hermano en los Estados Unidos, se conocían. Y entonces Jorge le empezó a contar de su hermano y él le dijo, no, por favor, no me hable de mi hermano, hábleme de la verdad. Venían hablando de eso, ¿no?
Claro, uno piensa, ¿qué sería esa verdad entre dos creyentes rusos, luteranos? ¿Qué sería esa verdad? ¿El sábado sería? Sí, sí, claro, claro, sí, era el sábado, porque bueno, ese viernes se transformó el sábado en un primer culto en Sudamérica, sí, todo eso está bien. Pero cuando fue al final de la vida de Hetze, después de haberse entregado al Señor, después de haber sido bautizado, probablemente por el propio Riffel, en el propio arroyo que corría al lado de su casa, el viejito y enfermo, internado en el sanatorio, bajo el cuidado de su nieto, que después fue el pastor Santiago Bernhardt, él tuvo un sueño y él lo contó más de una vez, donde un ángel hermoso, resplandeciente, se le aparecía y le decía: Reinhard, no tengas miedo, no tengas miedo. Todos estos años yo soy el ángel que te cuido. Todos estos años. Todos estos años. Cuando ibas a predicar, cuando las personas te ponían esos alambres en la noche para que te tropezaras y te cayeras, cuando apedreaban las casas donde predicabas, cuando te largaban los perros para que te mordieran, cuando él recorría esas rutas de la provincia llevando el mensaje, dice: yo soy. Dice: quédate tranquilo. Dice: así como aquel viernes, cuando lo fue a buscar a Riffel, aceptaste a Cristo como tu Salvador. Dice: este viernes vas a descansar en el Señor. No te preocupes, te vas a levantar el día de la resurrección. Y él estaba asombrado, pero a la vez confiado. Así que aunque parezca raro, llamó a todos sus hijos y les dijo: mire, yo voy a morir el viernes. Y mandó a los hijos a comprar el ataúd. Se lo había dicho. ¿Cuándo creen que murió? El viernes. Pero a mí me quedó esa frase, ¿no? No es que solo venían a hablar de la ley el sábado, como algunos piensan. Significa que en ese carro ruso, duro, subiendo y bajando y cruzando los arroyos, que demoraba 2 horas entre Diamante y la barranca blanca del arroyo La Ensenada, él aceptó a Cristo. Significa que Jorge Riffel no vino solo a hablar de ciertas cosas, sino que en esa conversación donde él dijo: no me hable, después va a haber tiempo para hablar de la familia, hábleme de la verdad. Riffel de alguna manera no solo lo convenció de guardar el sábado al otro día, sino que le compartió a Cristo y él recibió a Cristo sobre ese carro. Háganme acordar mañana que les cuento algo del Aluceiro, puede ser, háganme acordar mañana, por favor, hablando de recibir a Cristo. Para nuestros pioneros podían tener muchos errores, pero ellos sabían que lo que venían a hacer era buscar personas que recibieran a Cristo como su Salvador. Todo lo demás venía después. Todo lo demás venía después. Que podamos nosotros también, ojalá, no solo juntarnos en torno a la persona de Cristo, sino que podamos tener la bendición, la paz, la certeza de que podemos salir de este lugar perdonados por Dios. Y como dice Pablo, en paz con Dios. Que tal vez sea el regalo más hermoso que alguien pueda recibir. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Lindo, ¿no? Podamos recibir esto. Que Dios nos bendiga. Disculpen ahora que se me pasó un poco. Bueno, ¿a quién podemos echar la culpa? Mañana nos vemos, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias, pastor. Para finalizar, vamos a entonar el himno 253, Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro y motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. En reverencia, oramos. Padre amoroso, Señor, que habitas en las alturas de los cielos, te queremos dar gracias, Señor, en primer lugar, porque pudimos venir a tu casa nuevamente. Te damos gracias por Jesús, Señor. Gracias por ese amor infinito, Señor, que tú nos tienes para con nosotros y que nos consideras tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejor hijos tuyos, a poder manifestar, Señor, el amor que tú nos das a otras personas, Señor, y que a través de nuestras vidas ellos puedan conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, y que podamos ir a ti, Señor, confiando en tu perdón, Señor, y siempre aceptándote por fe. Acompaña a nuestros hogares, Señor, y que podamos salir confiados de que tú nos redimes, Señor, cada día. Oramos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a estudiar más tu palabra, a poder ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas.
que nos dé la fortaleza, la sabiduría para poder seguir permaneciendo hasta el día, Señor, de tu venida. Todo, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.